Bienvenido al devocional Alza tus ojos, de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Quiero comenzar el devocional de hoy leyendo lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. La palabra nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. En el devocional de hoy estaremos contestando una pregunta que a la par también es el título de este devocional. ¿Cómo puedo resistir las pruebas y las tentaciones? La palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice que la fe se compara con el oro. Ambos son de gran valor. Sin embargo, para Dios, la fe es aún más preciosa, siendo purificada a través de las pruebas. El Señor nos somete a pruebas para evaluar nuestra fidelidad, nuestra fortaleza y nuestro crecimiento. Similar a un examen en la escuela. Primero aprendemos lo teórico, aprendemos toda la teoría a través de su palabra y luego somos puestos a prueba de manera práctica. Romanos 5 del 3 al 5 que leía al principio del devocional destaca que las pruebas son necesarias, ya que producen beneficios como paciencia, esperanza y además el derramamiento del amor de Dios. Y en otros pasajes también la Biblia nos dice que debemos tener una actitud de gozo cuando estemos siendo probados, ya que estas pruebas nos acercan a la perfección en Cristo. Incluso Santiago, allá en su carta, en el capítulo 1, versículo 13, expone que el propósito de la tentación es inducirnos al pecado. En cambio, la prueba nos acerca a la perfección de Cristo, siendo la tentación originada por Satanás y la prueba originada por Dios. Aunque Dios permite que seamos tentados, nunca más allá de lo que podemos resistir. Hay que recordar también eso. Y siempre proporcionará una salida, ofreciendo así una posibilidad de victoria. Entonces debemos entender que nosotros somos tentados por los deseos de nuestra carne, de nuestro ser. Estos deseos pueden dividirse en tres categorías según lo que la Biblia enseña: los de la carne o del cuerpo, los excesos como en la comida o actitudes inmorales hablando sexualmente, o también el deseo de los ojos, que es otra división, aquellos que buscan reconocimiento y la vanagloria. Y estos deseos fueron utilizados por Satanás cuando hace caer a Eva y a Adán al principio de la creación a través de un fruto atractivo a la vista que prometía hacerla sabia como Dios, resultando en una desobediencia, lo cual se entiende que es pecado. ¿Cómo podemos salir entonces nosotros victoriosos de la tentación? ¿Cómo podemos resistir las pruebas? La palabra también nos da algunas maneras. Lo primero que debemos hacer para obtener esa victoria es recurrir a Cristo, quien fue tentado, pero a pesar de todo eso salió victorioso. Lo segundo que podemos hacer, según la palabra, es tomar la salida provista por nuestro Dios. Si Él nos ha dicho que juntamente con la tentación que el diablo pone delante de nosotros, Él pone una salida, el Señor nos da una vía de escape, debemos tomarla para poder evitar caer en la tentación. Tercero, utilizar la palabra de Dios como Cristo. Cuando Él fue tentado, respondió a cada una de las tentaciones con la palabra. Incluso recordamos esas respuestas, empezando con la frase: escrito está, en la palabra dice, dicho de otra manera. También algo que podemos hacer para salir victoriosos de la tentación es orar. La Biblia nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y debemos por eso darle la importancia de vida a la oración. Y lo quinto que podemos hacer es evitar exponernos a lo que despierta nuestros deseos, evitando situaciones que nos pongan bajo riesgo,
evitando también amistades que nos induzcan a esos pecados o a acciones que sabemos que no le agradan a Dios. Y de esa manera también nosotros podremos salir victoriosos ante la tentación. Existen dos resultados para la tentación: la victoria, que trae una recompensa eterna, como lo dice Santiago capítulo 1 versículo 12, o la derrota, que conlleva a la muerte, dolor, fracaso, tristeza, que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 15. Sin embargo, si ya has caído en la tentación, es importante que sepas que la restauración es posible. Aunque el pecado deja cicatrices, eso es cierto, pero puedes regresar al Señor y disfrutar nuevamente de sus bendiciones. No permitas ni creas que porque caíste en una tentación, el Señor ya no te quiere cerca, sino todo lo contrario. Él quiere que nuevamente vuelvas a Él para que Él te restaure por completo. Quiero que cierres tus ojos y puedas unirte conmigo en esta oración para pedirle al Señor que Él nos ayude a vencer todas esas tentaciones. Que Él sea el que nos dé la fuerza para poder salir victoriosos ante las pruebas, pero también ante los ataques del enemigo. Señor, muchas gracias porque el día de hoy nos permites meditar en tu palabra y sobre todo, Señor, entender y hablar nuevamente de esto que es tan importante, de esas herramientas y recursos que tú nos das, Señor, para poder sobreponernos a las tentaciones y también salir victoriosos de las pruebas. Señor, gracias, Padre, porque has tenido a bien darnos con cada tentación una salida para poder evitar caer. Señor, ayúdanos a poder enfocarnos en ti, en las pruebas y en las tentaciones, a verte solamente a ti y escuchar tu voz, para salir de cada una de estas pruebas y tentaciones con la victoria que tú nos provees. Pero, Señor, también ayúdanos a entender que cuando hemos caído, tú nos volteas a ver con ojos de amor y con brazos abiertos para recibirnos nuevamente y para restaurarnos a través de tu gracia y tu misericordia. Señor, ayúdanos a dejarnos restaurar por ti y de esta manera también volvernos a encontrar y volvernos a relacionar directamente contigo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, es el deseo de mi corazón y mi oración por ti hoy. Nos vemos en el siguiente devocional.